Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están y cómo amanecieron esta mañana de miércoles 28 de enero? Le damos la bienvenida a su programa, ojalá que lo encuentre de interés. Hoy vamos a continuar con la serie Frente a una obra de arte. Y en esta ocasión estoy segura que usted va a encontrar apasionante el tema, porque vamos a hablar de un pintor mexicano de Juchitán, Oaxaca. Un pintor que es, bueno, dibujante, pintor, escultor, ceramista, pero además un incansable defensor de los derechos humanos, es un luchador social, es un activista. Y bueno, esto le ha traído algunos problemas. En realidad, recientemente leímos con mucha curiosidad y con mucha preocupación, sobre todo, lo ocurrido en diciembre pasado. Ahora platicaremos de ello en el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que al parecer había una deuda reconocida por este pintor. Ya sé que ya reconoció usted de quién estamos hablando, Francisco Toledo. Sí, Francisco Toledo, hoy invitado especial de nuestro programa. Y decía que en diciembre pasado leímos una nota en La Jornada y le dieron seguimiento al caso, en donde Toledo estaba al frente de este organismo, por supuesto, y había una deuda con la Fiscalía, con el asunto fiscal de Oaxaca, y parece ser que se olvidó pagarla. Hubo problemas con el contador del IAGO, pero se resolvió cuando la Fiscalía, el secretario de la Fiscalía de Oaxaca, intervino las cuentas directamente y dejó en cero las cuentas para pagar 800,000 pesos, algo así, de la deuda, y esto molestó muchísimo a Francisco Toledo. Dijo, sí, estoy de acuerdo, había una deuda, es verdad, yo soy el primero en decir que hay que pagar, pero hay formas. Y eso de intervenir la cuenta y recuperar, cobrarse de esa manera, parece ser que esto estuvo muy, muy grave, estaba muy molesto Francisco Toledo, y esto concluyó en la donación del Instituto del IAGO, ahora sí, a cultura a nivel nacional, ¿no? Así es. Entonces, bueno, fue un caso muy, muy sonado y muy preocupante también. Pero de todo esto vamos a hablar durante el programa, ¿le parece? Hoy Francisco Toledo y nuestro amigo y colaborador Víctor Guzmán ya está con nosotros esta mañana. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días al auditorio. Qué bien que estés con nosotros. Muchas Y bueno, gracias, pensamos Yolanda. en elegir a Toledo precisamente Sí, para abrir con un pintor mexicano de la talla gigantesca de Toledo sí, y para hablar un poco de estas situaciones. Hay quienes opinan que precisamente por su activismo, por su lucha social, entra en pugna y que sutilmente es una manera de controlarlo. de controlar. Y es una pena que finalmente entregue el IAGO, porque al frente de él fue una brillantísima figura, Toledo. Más de 124,000 piezas de arte contenidas. Efectivamente. Sí, esa es una de las noticias que últimamente supimos, efectivamente, que hace entrega no solamente del IAGO, Sí, sino de esa cantidad, el 124 acervo. mil, 120 y tantas mil Sí. obras de arte, pero no solamente obras de arte, sino también equipo del taller de gráfica. 50,000 libros 50 de mil libros, arte, efectivamente, de arte, de la biblioteca, fonogramas, fonogramas, etcétera. Es decir, fotografías. prácticamente todo lo que él había recopilado a lo largo de tantísimos años, de muchos años, y ahora lo cede realmente. Pero bueno, eso me parece bien porque es un beneficio que efectivamente Sí, al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México en general, así es, definitivamente. así es. Así que en presencia del gobernador, que Sí, es Gabino Cue, entregó, y claro, del titular de Conaculta, ¿no? Él así es, entrega, hace esta donación. Me pareció inteligente, porque no te vas a poner a pelear claro, por esos asuntos, y me pareció inteligente decir, bueno, aquí está, sí, ojalá, y hago votos porque lo sigan manteniendo en esas condiciones, con todo ese acervo maravilloso, claro, que claro que permanezca ahí, sí. que haga un inventario puntual, supongo que se habrá hecho, ¿no? Suponemos que sí, esperemos que sí se haya hecho un inventario, como tú dices, puntual y que las cosas no se vayan a perder, que no vayan a tener otro destino que no sea Sí. el que él quiso que tuvieran finalmente. Pues esta es la razón por la cual elegimos una obra de Francisco Toledo, que además es maravillosa la obra de Toledo. Ya sabemos que es un pintor, decíamos, dibujante, escultor, ceramista, en fin, Grabador, sobre grabador, todo. pero tiene un estilo tan peculiar, un poco irreverente, un poco transgresor, un poco o un mucho provocador, pero sobre todo maneja de manera genial ese antropomorfismo que da como Sí, resultado una obra espectacular y lúdica,
profundamente lúdica, Efectivamente, profundamente también. erótica también. Erótica, sí, hay una gran carga erótica en muchas de las obras de Toledo, y como tú dices, también es un transgresor, y creo que efectivamente es un estilo inconfundible que a mí me parece muy interesante porque de pronto tiene mucho color, de pronto no, de pronto son tonos más bien terrosos, sepias, sienas, entonces es como muy telúrico Sí, definitivamente, sí. sí, ¿Cómo olvidar esa exposición que en el Museo de las Artes de aquí de Guadalajara tuvo lugar? sí, claro, Que tuvimos oportunidad de verla, no sé, yo la visité 3, 4 veces porque fue, bueno, maravillosa, ¿no? sí, efectivamente. Sí, creo que es un estilo, como ya lo decíamos, inconfundible y que en donde de pronto es muy lúdico, es muy divertido, de pronto es muy cáustico, es muy crítico también, y sobre todo lo que decía, o sea, hay cuadros en donde hay un gran colorido, una riqueza cromática extraordinaria, pero hay otros en los que parecen ser más bien monocromáticos, que son los que me parecen muy interesantes, Sí, porque son como, a mí me recuerdan un poco los códices prehispánicos de pronto, en la manera de cómo resuelve algunas de las figuras. Y por supuesto que no puede faltar, y es un tema recurrente, el tema de la muerte también, las la calaveras, muerte, sí. las calacas, aparecen muy frecuentemente en la obra de Toledo, independientemente de los animales, pero no de los animales bonitos, sino de los insectos, Sí, de las serpientes, las iguanas, las los iguanas, los murciélagos, murciélagos, los etcétera, monos. los simios, los monos, Tienes razón, efectivamente. fíjate, No tienes son los razón. animales bonitos, digamos, la nobleza de un caballo, de un corcel, por ejemplo, no, La ternura de no. un O la conejo. ternura de... Que Sí pinta conejos, sí, eventualmente sí. sí aparecen, Conejos, incluso sí. luciérnagas, incluso, Luciérnagas también, por libélulas supuesto, bellísimas, hay un cuadro de una efectivamente. libélula. Pero Sí. vaya, él les da características antropomórficas justamente Antropomórficas, a sí. las iguanas, los cocodrilos, Cocodrilos también, por claro, los supuesto. murciélagos, los monos. Sí, Sí, efectivamente. Entonces creo que este es un poco el repertorio de Toledo, y realmente es apasionante ver cómo resuelve, cómo estiliza las figuras de los animales sí. y los convierte efectivamente en una fauna muy personal, en una fauna propia y que le sirve a sus Sí, propósitos críticos y lúdicos a la vez lúdicos y y provocadores. provocadores, Recientemente efectivamente. en Feria Internacional adquirí un libro que él recientemente dibujó, Pinocho, Ah, en la claro. versión de Toledo, en Z, por supuesto. Sí, por supuesto, me imagino que sí, está en Sí, sí, clasificación Z. sí. Bueno, ¿cuál es el cuadro que hoy hemos elegido? Y le voy a pedir a Claudia que nos permita en pantalla para que el público lo vea, lo reconozca, los amigos del público por radio también podamos describirlo con la presencia ¿Cómo del no? cuadro, vamos. ¿Podemos hacerlo, Claudia, por favor? ¿Cuál vamos a presentar primero? Escogimos varios, pero Pues hay sería varios. la, Originalmente estaba el de los conejos, después estaría el de el autorretrato con cualquiera pájaro. de los tres que hemos Cualquiera de los elegido, tres puede Claudia, por ser, o favor, si para no, empezar. el que se llama La perra de Olga también, ¿Sí? que creo que ese fue el que escogimos. Ese, por favor, Claudia. Fundamentalmente, La perra de Olga. La perra de Olga, sí, Sí, así se titula. así se titula el cuadro. Este cuadro que vamos a ver en unos segundos, gracias Claudia Fernández, en pantalla. Recordando el teléfono 30 53 50 para que nos llame y nos dé su opinión de este pintor Francisco Toledo. Vamos entonces al cuadro y Sí. adelante, por favor, Aquí Víctor. lo tenemos ya en pantalla Sí, y es un cuadro de una riqueza cromática extraordinaria, de un rojo, de una serie de rojos muy vivos, muy brillantes, y donde efectivamente describe un animal, una perra, ahí que parece ser que está amamantando a un cachorrito, pero lo que me parece interesantísimo en Toledo y que no solamente es característico en esta obra, son esta manera como de fragmentar las formas, de fragmentar las figuras a base como de unas pequeñas facetas. Aquí en este caso se trata de una obra muy interesante. eh, Nos recuerda un poco también algo de la pintura prehispánica, sobre todo por el color tan intenso, y realmente es un cuadro pues excepcional, como son excepcionales todas las demás obras de este pintor. Pero aquí, efectivamente, la perra, como él le tituló, la perra de Olga, está eh, parada sobre sus cuatro patas y voltea un poco como viendo hacia el espectador, hacia hacia nosotros, nosotros. Sí, como interpelándonos, como ¿no? interpelándonos Sí, y de alguna manera integrándonos, haciendo que sí, nos integremos también a este universo
en donde ella está, este universo de tonos de rojo, de un rojo muy intenso, un rojo muy profundo, y como yo les decía, me parece interesante ver estas como pequeñas facetas, que en otros cuadros es más notable, en este quizá no tanto, con las que fragmenta, estas fragmentaciones con las que dibuja o representa a todos estos animales. ¿No, Yolanda? Sí, me parece intenso. Si tú miras Claro, esta obra de Francisco Toledo, se viene hacia ti, vamos, y además te enciende, ¿no? efectivamente, Es un cuadro, fíjate, es una maternidad y sin embargo es de una intensidad efectivamente. maravillosa, ¿sí? Sí, porque no solamente es el color el que tiene esta intensidad, sino que también incluso de alguna manera es esta manera de cómo Sí. el animal nos mira y nos provoca también. Y de pronto uno como espectador empieza a jugar con el cuadro, a interactuar con el cuadro y Sí, dices, ¿qué claro, me está queriendo decir efectivamente, ¿qué está haciendo? este animal, esta Sí, madre, esta perra que está sí, alimentando y protegiendo al cachorro, diciendo no te atrevas a efectivamente. intervenir en este acto de nutrición de mi hijo, ¿no? De mi cachorro. Exactamente, ¿O qué dices? definitivamente eso es un poco como estar atenta. Bien sabemos que los animales son muy celosos cuando están Sí, criando a sus pequeños, a sus a pequeños sus críos, crías. y efectivamente, y entonces está un poquito también como advirtiéndonos, Sí, muy bien, ahí estás tú, pero ten cuidado porque estoy con mis críos, sí. Sí, y el ¿no? chiquito, además, de qué manera él recrea a los animales. Ah, sí, Parecería, la cría parecería un tlacuache, ¿no? Esas parece como un formas, tlacuache, efectivamente. esa fauna muy mexicana, hay que Muy decirlo. mexicana, efectivamente, y resuelta de una manera muy peculiar por parte del pintor de Francisco Toledo. Entonces sí es efectivamente uno de los cuadros más interesantes. Ahí aparece otro elemento Del lado izquierdo, debajo de la cabeza del animal, de la perra. eh, no se entiende muy bien, pero parece ser como una especie de flor, de tal flor, vez. efectivamente, parece un elemento vegetal que está efectivamente justamente bajo la cabeza de la perra. Me indican un corte. Vamos al corte de los Muy 15 bien, minutos y adelante. regresamos con Francisco Toledo y Víctor Guzmán. A las 9 con usted. Continuamos. Esta mañana con ustedes frente a una obra de arte, en esta ocasión frente a obra de Francisco Toledo. La presencia de Víctor Guzmán, muchas gracias Víctor, colaborando, enriqueciendo nuestro programa con sus comentarios. Muchas ¿Cómo te ha gracias, ido, Yolanda. por cierto, en tus cursos, Víctor? Pues bien, Yolanda, bastante bien, Qué bueno. afortunadamente, en el curso que recién abrimos en el MURA, en el Museo de Arte Raulaniano, pues prácticamente con un lleno completo. Tuvo mucha convocatoria, muy buena convocatoria, y estamos trabajando ahí con este grupo, que me parece que es un grupo muy interesante, muy participativo además, así que ahí estamos Magnífico, magnífico. trabajando con mucho gusto, efectivamente. Bien, habíamos visto lo que es la paleta, ese cromatismo intenso de Francisco Sí, Toledo, esos rojos de Toledo tan fuertes. efectivamente. ¿Te parece si vamos a un segundo cuadro ahora con sus autorretratos? Que Sí, son numerosos sus son autorretratos. numerosos, es constante, es Vamos a frecuente ver uno. que se realice los autorretratos. Aquí tenemos efectivamente autorretrato con pájaro de 1975. Y probablemente es un mero pretexto, porque ciertamente no es que se parezca así de una manera muy tácita, muy literal, efectivamente. Creo que más bien es un pretexto para estar él presente en su obra, y efectivamente ahí lo estamos viendo ya. Como lo decía yo antes, tiene menos color que el primer cuadro que vimos, el de la perra de Olga. Ahora en este caso precisamente son estos tonos sepias, ocres, terrosos, con un poco de amarillo también ahí, sobre todo en la zona de la cabeza del personaje, o sea, de él mismo autorretratándose. Y estas fragmentaciones de las que hablábamos hace un momento, no solamente está trabajado el cuadro como pequeños fragmentos, como si fueran pequeños fragmentos, sino que además todo el plano en sí está fragmentado por otros como rectángulos o formas cuadradas, que me parece que es una solución del espacio muy interesante en Toledo. Es una solución espacial muy importante, muy interesante. Y como les digo, probablemente no se parezca a él. Si vemos una fotografía, que vamos a verlo después, algunas de las fotos, pues no, ciertamente, pero eso no importa.
lo que importa es el pretexto para precisamente crear esta obra Sí, en donde aparece él un poco como en jarras, con las manos en los brazos apoyados en la cintura y sí, las piernas abiertas, sí. mostrándose plenamente. Sí, la verdad. Pero por otro lado, yo diría que habría que preguntarnos frente a este cuadro, Víctor, Sí, ¿qué nos quiere decir Toledo de él? efectivamente, Porque efectivamente. sí, y ves esos cabellos sortijados, que son los cabellos Sí, de sí, eso Toledo. sí, eso sí. Alcanzas a ver el tipo de vestimenta que trae, se nota siempre de manta. De La manta, fama por no lo ha supuesto. afectado y él sigue No, vistiendo de manta, de drill, vamos. sí, Y sí, ¿qué nos quiere decir de Toledo él mismo? sí. Por qué hace este tipo de cuadros? ¿Qué privilegia en la obra Toledo que nos quiera compartir de él mismo, De él Víctor? mismo. Yo pienso que lo que pasa es que se manifiesta él precisamente como un ser vital, efectivamente, como un ser pleno, como un ser vivo, como un ser unido a la naturaleza. El autorretrato se llama autorretrato con pájaro y efectivamente esta unión que probablemente él sienta desde su personalidad muy íntima, esta unión, esta fusión con el reino animal, en este caso con los pájaros, con las aves. Sí, aunque probablemente haya un doble significado aquí, es posible que sí, porque finalmente eso es. Creo que lo que nos dice es esta unión, como ya lo decía hace yo un momento, esta fusión del hombre con la naturaleza, del hombre con los animales y todas estas características que pudiera tener el reino animal unido al mundo de los humanos. A mí me sorprende del cuadro, analizándolo, ayer lo estaba contemplando, Sí, tratando de no racionalizar demasiado y ver qué me decía. claro, Primero que a mí me salta del cuadro es la luz del centro, de la parte, vaya, de la parte cercana a él, a la la cabeza, luz que implica, exacto, ese cuadrado de luz sí, desde el cual emerge todo lo demás. Entonces es un hombre de luz, sí, es un hombre definitivamente. que se ha dejado iluminar por la naturaleza, digámoslo así. Sí, efectivamente, sin lugar a dudas. Pero sí, tal y como tú lo acabas de describir, el cuadro, la zona más luminosa del cuadro es justamente en la que marca la zona donde está su cabeza, en donde se ven esos amarillos brillantes, como si fuera un sol Sí, incandescente sí, que de pronto efectivamente ilumina y que de alguna manera simbólicamente pudiera ser la luz de la razón. Es un hombre muy prudente hasta donde puede, hasta donde debe serlo, sí. sí, pero es un hombre también muy lúcido, A mí me ha sorprendido mucho esa actitud del luchador social de efectivamente, Toledo y cómo es tan querido en su pueblo y en México sí, entero y se ha proyectado a nivel internacional, por supuesto, pero es muy congruente, es es muy un congruente, hombre muy cercano a la ciudadanía, a la población, ¿no? Sin efectivamente. mayores visos. Claro que como artista que es, pues tiene sus autorretratos y su estilo y su manera de enfrentarse y de darse estéticamente a la gente, ¿no? Efectivamente, pero es un luchador social, no solamente es un artista notable como lo hemos estado viendo, sino que es un luchador, lucha mucho por los derechos del pueblo y sobre todo por el patrimonio cultural de su tierra, de Oaxaca. Bien sabemos cómo se ha opuesto o cómo se opuso de manera tajante a la Sí. apertura de ciertos espacios Y lo y lo consiguió. consiguió finalmente. Creo que es un ¡Qué ejemplo precisamente, ejemplo! es un No ejemplo que aquí importantísimo. en Guadalajara, en las arterias principales, ahí están Pues sí, hamburgueserías, sí. efectivamente. Pero ahí lo logró Lo y todo el logró, pueblo lo apoya, ¿no? efectivamente, está en unión constante, está en sintonía Sí. absoluta con su pueblo, Sí, fíjate que él siendo de Juchitán, de una de familia de 7 Juchitán. hermanos, él en una entrevista hablaba de que en los primeros años, cansados de la dificultad para vivir y demás, se van los abuelos y se va la familia a Minatitlán en Veracruz. Sí, Y entonces, al parecer, él pasa los primeros años de su vida en Veracruz. Entonces, toda la fauna de por Veracruz, supuesto. y hablemos de los lagartos, Los de los sapos, cocodrilos, los sapos, que son sí, sapos enormes enormes. en Veracruz. Bueno, todo esto, él me quiero imaginar que interactuaba con estos animales como los chiquillos bueno, se van a cazar sapos a veces, qué sé yo. Indudablemente, Sí, sí, es sí. interesantísimo cómo él encuentra la génesis de sus obras, contemplando inicialmente o dejándose
llegar a la naturaleza, ¿no? En su entorno. Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, habrá que decir también que a los 14 años inició sus estudios en el taller de grabado, sus estudios artísticos de Arturo García Bustos. Sí, Entonces es uno de ahí es con quien inicia y se hace verdaderamente un experto, es un extraordinario grabador, es un gran artista gráfico. sí, Pienso que destaca más en un momento dado su gráfica de una manera muy importante, sí. sin menospreciar por supuesto su pintura, que también es extraordinaria, pero sí efectivamente desde muy pequeño se inició en el taller de grabado. Sí, él cuenta, él cuenta que cuando en esos primeros años, dice que cuando su padre vio que ya no había muros que pintar en su casa, porque él desde niño pintaba, le gustaba mucho, que Efectivamente, y ya no había muros, le permitía se pintar los lo muros. manda a estudiar a Oaxaca, de Sí, Minatitlán, definitivamente. porque ya no quedaban muros para que él los estuviera pintando, ¿no? Interviniendo ya y pintando. Sí, Sí, efectivamente, ya es cuando ya se va a Oaxaca y ya empieza sus estudios formales ya ahí en la ciudad de Oaxaca. bueno, También estuvo en México en el taller de grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba, en la Ciudad de México, sí, hasta que finalmente después se regresa a su ciudad, a su tierra, a Oaxaca, para permanecer ya ahí y trabajar ahí ya permanentemente. sí. Bueno, vamos a presenciar otro cuadro Veamos más. otro Hoy más, sí. hemos elegido 3 cuadros. Hemos visto La perra de Olga, hemos visto este autorretrato y vamos a ver el tercer cuadro que hemos elegido para darnos una idea un poco más de 3 cuadros diferentes, digamos, Claro. de Toledo. Así que le voy a pedir a nuestra compañera Claudia, agradeciendo a nuestros compañeros hoy, Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández. Sí, por favor, Claudia, el cocodrilo, vamos a verlo, justamente. Y vamos a comentarles que nos dio mucho trabajo escoger los cuadros. Claro, Víctor intervino, nos sugirió algunos, porque toda su obra es maravillosa, ¿eh? Definitivamente. Aquí está, vamos a pedirle gracias. Claudia Fernández, en las imágenes, ahí tienes, Ahí está. me Sí. encanta este cuadro, es uno de mis favoritos. Y qué me dices de él, Víctor? No, bueno, realmente lo que me parece interesantísimo también, y es muy común que suceda en la obra de Toledo, es que de pronto parecen como fósiles, es decir, dan la impresión de ser fósiles, aunque como ya lo decía yo también hace un momento, de pronto esta manera de hacer la representación de estos animales también me recuerda Sí, ciertos aspectos relacionados con los códices, pero sobre todo esto, en este caso específicamente, este cocodrilo me parece ser como si fuera una especie de fósil que se hubiera quedado impregnado o justamente fosilizado, convertido en una piedra, en donde tiene menos color, pero ahí está un naranja también muy sí. brillante, muy vivo, y son los animales con los que trabaja cotidianamente o regularmente Toledo. Así es. Observe que ahí está el rojo toledano, ahí está el Sí, rojo de Toledo, y también, de manera un poco más difusa, los los peces peces, sí, alrededor de la figura central del cocodrilo, los peces. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es la vuelta a sí mismo del cocodrilo, sí, efectivamente. la recuperación de sí mismo del cocodrilo en este mar de peces sepia. Nos indican que vayamos al corte en 30 segundos, lo haremos con mucho gusto, recordándole que estamos frente a una obra de arte, en este caso frente al cocodrilo de Francisco Efectivamente. Toledo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a recordarles el teléfono 30 30 53 50. Ojalá que nos llame y nos permita conocer su punto de vista de la obra de Toledo. Vamos a ello y regresamos en un momento con usted. A las 9 con usted. Continuamos. Gracias por sus llamadas. 30 30 53 50 es la dirección telefónica a la cual usted puede marcar. Víctor Guzmán hoy con nosotros, aunque anticipó que tendrá que retirarse un poco antes de que el programa termine, precisamente por sus cursos, por esta vez. Pero estábamos Efectivamente. con el cocodrilo y le pido a nuestra compañera Claudia Fernández que nos permita nuevamente detenernos un poco más frente al cocodrilo de Francisco Toledo. Hablábamos de ese rojo de Francisco Toledo, de ese fondo de peces Efectivamente. difusos. Este vermellón es un rojo vermellón muy interesante, muy bello del cocodrilo. Aquí, curiosamente, lo que sucede, Yolanda, eso mismo, para compartirlo también con el público, el cocodrilo parece estar en tierra,
la postura en como aparece, parece estar en Sí, tierra, no se ve como si estuviera nadando. Lo interesante es que los peces lo rodean, entonces hay una modificación espacial muy interesante en Toledo, sí. efectivamente, porque los peces, pues lógicamente deberían de estar en el agua, y aquí no, aquí aparecen alrededor como rodeando al cocodrilo, o probablemente el cocodrilo en medio de su nado está haciendo una torsión forzada para poder atrapar Alguno de ellos. alguno de estos peces, Qué efectivamente. ve que mencionas esto de la torsión de la Sí, pieza principal. Me encanta porque esto sí, le da movimiento al cuadro. exactamente. Movimiento brusco, vamos. Sientes Sí, que el movimiento acaba de suceder. Sientes el movimiento brusco. sí, Y a mí me encanta, lo subrayo, la manera en cómo resuelve el fondo del cuadro, que es un reto, exacto. ¿eh? Sí, Observar lo que va, está más allá de las figuras principales. Ese fondo de un cuadro me exacto. parece maravillosamente resuelto, Víctor. Efectivamente, aquí es donde más, insisto yo mucho en eso, aquí es donde más me recuerda efectivamente los animales fosilizados, Sí, estos peces que están alrededor del cocodrilo, no tanto el cocodrilo en sí, pero estos peces que están alrededor del cocodrilo, por el tono, por los tonos sí, estos ligeramente ocres, sepias un poquito, pero esta manera de representar a los peces así de esta sí, manera, sí me recuerda un poco como los fósiles, es decir, hay un gran sentido, como que aquí Toledo se remite a un arcaísmo claro. verdaderamente notable y que parece ser que este ser arcaico es él mismo. Él me parece que es como un hombre arcaico. Él trae en sí Sí. mismo un espíritu antiquísimo, legendario, verdaderamente. Me encanta tu interpretación, Víctor. No lo había Sí, pensado, pero en sí, efecto, esa aparente fosilización, sí, no solo de efectivamente. peces, sino yo diría, ya ahora que lo mencionas, yo diría que nos podemos encontrar espículas y trilobites, Efectivamente. ¿verdad? Sí, Ahora que lo has mencionado así, y decir lo arcaico o lo que está fosilizado con la vida, en contraste con el rojo con de la el, vida y la así torsión y el es. movimiento, Sí, lo efectivamente. atrapado y luego el movimiento. Efectivamente, muy bien, también ahí están las dos cosas unidas, Ajá. efectivamente, sí, porque hay un gran movimiento en este cocodrilo que, como te digo, parece ser que de pronto da un giro violento Sí. para poder atrapar alguno de estos peces. Pero sí, realmente esto que comenté hace un momento y que me parece que aparece en muchos de los cuadros de Toledo, este sentido también como de lo arcaico, Sí, de lo telúrico, de lo que la tierra es, de lo que la tierra encierra en sus misterios. claro. Ahí me parece que está también y que ese personaje de Toledo, que a mí me lo parece, a mí Toledo me parece de pronto cuando lo ves hablar, cuando lo oyes, Ajá. cuando ves su imagen, me parece un hombre como del tiempo atrás, es Venido del decir, pasado, venido del pasado, pasado efectivamente, mexicano, de un pasado pasado mexicano, del efectivamente, totemismo ni mexicano. más ni menos, exactamente, Ah, Yolanda, fíjate qué efectivamente. interesante esta Sí, lectura. Recuerde usted, amigo televidente, radioescucha, cibernauta, bueno, recuerde que nosotros proponemos lecturas. Lo más interesante es claro, su propia apreciación, usted frente al cuadro. La idea es situarnos frente a un cuadro y dejarnos involucrar por él, escuchar lo que dice el cuadro cuando nos murmura a través del color y la línea al oído algo. Víctor, sí, esos Yolanda. tres cuadros me parecen muy representativos de la obra de Toledo. Efectivamente, me parece que son de los cuadros más representativos, aunque tiene Sí, sí, cientos, tienen sí, cientos de obras que puede ser analizada, que puede ser admirada también, pero ahora nos quedamos con estos tres cuadros, sí, que falta todavía por ahí uno más que todavía en un momento más se podrá ver, el de los conejos, sí. que es uno de los animales también preferidos de Toledo, el trabajar con los conejos, es uno de sus íconos Yo me pregunto también. con cuál se identifica más el propio Toledo. ¿Sería el conejo o Pro- será el cocodrilo? o el cocodrilo. El conejo generalmente es muy pícaro en los cuadros de Toledo. Sí. Probablemente también ahí hay, en el fondo también ahí hay un espíritu lúdico, como ya lo decíamos, e irreverente también en la obra de Toledo. Lúdico, irreverente, provocador, Provocador, por maravilloso. supuesto. Es el eros vital, tremendamente Exactamente, fuerte que está presente en la exactamente, obra de Toledo, ¿no? exactamente, ni más ni menos. Es un eros muy fuerte, muy intenso, un eros, insisto, un eros terrenal verdaderamente Sí. notable.
Sí, estamos hablando de Francisco Toledo y estamos frente a sus cuadros. Sé que te tienes que retirar, Víctor, porque vas a una clase. Desafortunadamente, nada más por hoy si me retiro. Con toda confianza, Muchas Víctor. gracias, Yolanda. Agradecemos a Víctor Guzmán su valiosa participación con nosotros hoy. Gracias, Víctor. Gracias Saludos a ustedes. tus alumnos. Con todo gusto, gracias. A propósito de talleres, quiero enviar un saludo muy especial a Suni Montoya. Ayer estuve en una de sus clases de arte sobre los egipcios. Fue una delicia. Le envío un abrazo a Suni Montoya. Y afortunadamente tenemos en la ciudad a muy buenos maestros de artes, ¿no? Y hay que estar participando de todos ellos. Vamos a algunas llamadas del público, si le parece. Bueno, para empezar, nuestros cuadros que hemos subido y nuestra cita de invitando al programa al Facebook. Gracias Antonio Díaz, a Tony Guerrero, a Silvia Eugenia Lomelí. Gracias también a Ruda Hernández, Isolda Allen, Silvia Escobar, Ruz Castellanos, Carmen Salazar. También Gloria Velázquez, a la maestra Gloria Velázquez. Muchas gracias, Gloria. José Castro Gutiérrez, Marisol, Rayito González, a todos ellos. También a Pau Barbosa, que le gustaría que hiciéramos un programa de ojos de migrante, miradas que viajan a un mundo global y ojalá tuvieran invitados con una experiencia intercultural. Estaría bueno, claro que estaría interesante. Pau Barbosa, muchas gracias. Llamadas al 30 30 53 50. Elvira de la Cruz. Elvi dice, les quiero felicitar por continuar con esta sección frente a una obra de arte. Lo estoy disfrutando muchísimo, a ella le gusta mucho. Elvi, recordarás que incluso tú sugeriste cuando recibimos llamadas del público qué secciones querían que continuaran. Siempre el programa se renueva y se refresca cada año para ofrecerle aspectos nuevos, diferentes, pero también hay secciones que permanecen. Esta es una de ellas en su segundo año, a veces son 1 año, 2 años, y hay cambio, pero esta es una de las que continúan. Gracias por tu llamada. Elvira de la Cruz. Elvi, gracias. Rocío del Carmen Ruiz Ramos, muy interesante el programa. Saludos a todos. Los escucho diariamente. Qué bueno, Rocío. Yo les recuerdo, amigos nuestros, que este programa se repite mañana en TV Digital 25.1, Estación de las Noticias. Mañana, también por el canal análogo, el Megacable, el 217. Este programa se repite mañana jueves a las 8 de la mañana. En este momento estamos en vivo, mañana se repite. Y esto es C7, llevando hasta ustedes diferentes plataformas para que participe de todo ello. Tenemos más llamadas del público. El doctor Pepe Ainsa, gran conocedor de arte, claro que sí, nos dice, los felicito por lo extraordinario del programa y lograr así la presencia de este pintor Francisco Toledo frente a nosotros, uno de los mejores pintores actuales, nos dice el doctor Pepe Ainsa. Claro, Pepe, muchísimas gracias por llamar, por darnos tu opinión. Vaya que el doctor Ainsa es un gran conocedor, él ha vivido entre cuadros, entre expresión artística, toda su vida prácticamente, y sabe lo que dice, y sí, coincidimos. Y bueno, no es tanto que coincidamos él, yo, nosotros, sino que sabemos que la crítica ha admitido a Francisco Toledo como uno de los mejores pintores a nivel internacional y en todos los tiempos. Gracias, Pepe Ainsa. Gonzalo Nicino nos dice saludos a Víctor Guzmán con la extraordinaria reseña que hoy nos hace. Siempre nos escucha. Ojalá le dediquen más programas a Toledo. Sí, Gonzalo, quisiéramos seguir hablando de Toledo y demás, pero el tiempo nos presiona un poco y tratamos de dar probaditas. La idea no es darlo todo, sino motivar a que cada quien por su cuenta pues siga viendo la obra de Toledo, ¿no? Siga encontrando ese disfrute maravilloso de Toledo. Irene Shank, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Yo no sé mucho de arte, dice, pero gracias por enseñarnos y a personas y pintores, artistas tan maravillosos como Toledo. Gracias a los amigos que nos ven en Puerto Vallarta. Irene Shank, muchas gracias. Carlos Peguero, saludos, me encanta el programa, es muy interesante el tema, me gusta mucho escucharlos, nos dice, bueno, María del Refugio Medina nos llama también al 30 30 53 50. Saludos, Víctor Guzmán, Yolanda Zamora, dice, a quien la sigo, a esta servidora, desde que estaba en la Torre de Educación, ya me jubilé y la sigo escuchando, dice María del Refugio Medina. Qué bueno, Cuquita, qué gusto me da. Sí, desde que estábamos en la torre, antes todavía estuvimos en Jesús García 720, y sí, la experiencia de Torre de Educación 10º piso fue maravillosa, nos tocaron varios temblores y el elevador descompuesto, y visitas maravillosas allá, como la de Pablo Milanés, como la de Vinicius de Morao, Estania Libertad. Sí, fue una época muy, muy interesante.
allá en la Torre de Educación Pública, ¿no? Todavía. Tenemos por aquí otra pregunta más de María Elena Vázquez Osuna, que si está casado Francisco Toledo. Tiene su compañera, por supuesto, y te voy a decir que no sé la forma o la figura oficial, si esté casado, confirme y todo, pero sé que él conoce a Elisa Ramírez. Ella era en los años 60, finales del 60, después del 68, Elisa iba huyendo. Elisa Ramírez la conoce y se van a Europa, ¿eh? Se va Francisco Toledo a Europa con ella, con Elisa Ramírez, y tienen sus hijos, tienen 2 hijos, me parece, con Elisa Ramírez, y se van a Europa. En Europa, él al principio, bueno, como todo exiliado, prácticamente, con muchas dificultades, pero luego conoce a Octavio Paz, y Octavio Paz lo canaliza para que pueda vivir en la Casa de México un tiempo, ya tenía techo y comida, y posteriormente él conoce a Rufino Tamayo y a Olga, su esposa, y dice que fueron para él su familia, ¿eh? Por eso supongo que este cuadro de La Perra era propiedad de Olga, seguramente era la perrita de Olga, esposa de Rufino Tamayo. Vámonos a ir a un corte. 30-30-53-50. Volvemos en un momento con usted, con más sobre Francisco Toledo. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos con todos ustedes. Mire, aquí me encontré, bueno, los documentos, entrevistas que he estado leyendo, y de pronto cité un poco de memoria, pero aquí leo la respuesta que él da justamente cuando se refiere, dice, en 1968 conocí a Elisa Ramírez, quien había llegado a Oaxaca huyendo de la persecución de Tlatelolco. Elisa y yo vivimos un tiempo en París, pero fueron tiempos muy difíciles, así que decidimos regresar a México, donde nacieron nuestros hijos, Laureana y Jerónimo. Esto dice, yo creo que no he indagado mucho en lo que es la vida privada de Francisco Toledo, pero debe ser apasionante su vida. Ahí lo tenemos en otro de sus fotografías. Tiene fotografías maravillosas que le han sido tomados, como está capturado en un cuadro. Esta fotografía es interesante. Observe la mirada de Toledo en esta, si me la detienes un momento, Claudia, por favor. Observe los ojillos un poquito como de, ¿qué sería? Como de tusa, como de agudos, fuertes. Ahí tenemos a ese Toledo que jamás perdió ese tono, ese raíz suya tan fuerte con nuestra tierra, con el terruño, un Francisco Toledo telúrico, diríamos, si me lo permite, pues ahí está en estas. Vamos a pedirle a Claudia, si eres tan amable, del cuarto cuadro que teníamos, el de los conejos, porque decíamos ciertamente que el conejo es también parte de esa fauna tan especial de Francisco Toledo, de ese antropomorfismo, el conejo, en el cual se refleja. Es importante subrayar que cada uno de los cuadros, en general la obra de un artista, pues pasa por el tamiz de su propio ser para ser recreada, y aquí tenemos pues esa fragmentación de la que hablaba Víctor Guzmán hace un momento. Observe aquí, ahora son los tonos en azul, la paleta tan especial que nos permite en este cuadro, y que la invitación es a situarnos en cada uno de los cuadros de Francisco Toledo. Aquí tenemos una paleta totalmente diferente, pero en el cuerpo de la figura central aparece ese rojo. El rojo no puede faltar, el rojo vida, el rojo fuerza, el rojo eros, el rojo intensidad de Francisco Toledo, que aparece casi en todos sus cuadros, incluso en gráficas. Aparece con fuerza y luego diluido, ¿no? Y si observamos la parte izquierda del cuadro, es como si hubiese todo un grupo de conejos, en la parte izquierda superior. Los podemos ver, algunos insinuados, ambiguos, la parte de abajo también. Es toda una fauna, yo diría que no solo conejos, pero sí aparecen algunos muy claros, otros insinuados, otros difusos, otros integrados al paisaje, y ahí está ese antropomorfismo que caracteriza la obra de Francisco Toledo, que hoy estamos disfrutando en el programa Las 9 con usted. Comentaba Toledo en esta entrevista que estoy citando, que apareció en México Desconocido, y que fue hecha, le doy su crédito, por Consuelo Gutiérrez, es periodista, le doy su crédito porque de ahí tomo yo estos datos. Él habla de cómo de regreso a Juchitán compra unas tierras y construye una casa junto al río,
Imagínense. Y en esa época prácticamente él decía que abandonó la pintura para dedicarse a sembrar sus tierras con árboles de tamarindo, dice él, que por cierto nunca se dieron, y recorrer el Istmo de Tehuantepec y fundar la Casa de la Cultura. Ahí está Toledo. Dice que cuando regresó de México fue entonces cuando realizó varias exposiciones en diferentes galerías, que él recupera la lengua también, y que en realidad Francisco Toledo nunca se ha separado de lo que ha sido la tierra, hincando raíces en la tierra, en el agua, en los ríos, en todo lo que es su entorno y su escenario. Quiero comentarle, Claudia, si me permites, que tenemos también en esta parte del programa una canción que interpreta Valgur, interpreta sobre Francisco Toledo. La hemos dejado con toda intención para este último cuarto de hora del programa para que usted la disfrute. Y Valgur, Elizabeth Valdivieso Gurrión, Valgur, es una mujer originaria justamente del ritmo del Istmo de Tehuantepec y es muy talentosa en realidad. Vamos a ver qué le parece. Él rompe con el estereotipo y esta canción, vamos a ver de qué se trata. Yo no la conozco, esto es una aportación de mi compañera Ángeles Rodríguez, mi compañerita en producción. Gracias, Angelito. Y vamos a ver qué nos dice. Es sobre el pintor Francisco Toledo, así que tendremos tiempo de leerla, de escucharla y de conocer la letra. Adelante, por favor, Claudia, esta interpretación sobre Toledo. 1940 sale de aquella placenta el hombre que representa un legado de color, trazos desde Vicente que por el mundo se extienden, su nombre se sobreentiende de entre todos el pintor Toledo, 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 tus dedos llenos de color. Extraña naturaleza, no hay relación con belleza, iguanas en su cabeza, animales que él plasmó, llena de tantas ideas, la sangre del zapoteca, lienzos de óleo que secan, en París o Nueva York, Toledo, 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 misterio envuelve tu creación. Buen océano, manos con tinta de humano, pintan moldeando en un plano, con pasión en su expresión. Toledo, 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 misterio envuelve tu creación. De color. ¿Qué le ha parecido? Interesante, ¿verdad? Me encanta. Valgur se llama esta itzmeña que le canta a Toledo y bueno, que habla del misterio que envuelve la creación de Toledo. Estas octetas a ritmo son de 8 sílabas todo el tiempo. Valgur interpreta el pintor Juchitlán, no cabe duda, tierra de artistas. Y me encanta cuando dice el misterio envuelve tu creación, porque es cierto, es un misterio ancestral.
es una identificación del hombre enraizado en su entorno, en su escenario. Y me parece que ha capturado el alma de Toledo de una manera muy, muy agradable, cuando dice iguanas en su cabeza. Sí, ahí está Toledo. A mí me encanta ver las fotografías que le han hecho a Toledo, porque es como, no posa así elegante y como el divo, sino expresiones cotidianas, ¿no? Como, pues soy, ambigüedades en su expresión, ironías en su expresión. Me encanta la obra y la figura de Toledo, ¿verdad? Es una figura gigantesca en el panorama internacional. Todo esto es justamente lo que somos, no el momento circunstancial terrible de violencia, corrupción, etcétera, que sabemos, sino justamente el arte que nos representa a nivel internacional, el arte que está ahí para decir, esto es México, recreado por sus artistas. Y ese sustrato de raíz mexicana que aparece en toda su obra, hemos estado viendo, aquí tenemos las calaveras, sin duda, también quienes están viendo a través de televisión o de internet, pues aquí tenemos el rojo siempre presente, la calavera siempre presente, el cocodrilo, que hemos estado comentando sobre el cocodrilo. También tenemos, bueno, una llamada más, Alejandra Rodríguez Martínez. Muchos de sus cuadros son eróticos. Ojalá en otro programa se refiere a Víctor Guzmán, a esos cuadros en forma específica. Bueno, lo mencionamos desde los primeros momentos. El héroe está muy presente y les comentaba yo del erotismo presente en esta ilustración que hace de la obra de Pinocho, en un libro de gran formato que está en Fondo de Cultura y que aparece, claro, un Pinocho erótico. Y sí, la obra de Francisco Toledo, por supuesto, que está directa. ¿Cómo podría no estarlo? Vaya, se habla de la tierra, de la vida, de lo vital, del eros presente, ¿sí? Sí, por supuesto, Alejandra. La señora Hernández, me encantó la canción de Toledo, nos dice. Toledo, le canta Valgur, interpretando el pintor, es un Elizabeth Valdivieso, es una ismeña. Y le decía que cuando él regresa de Europa, porque él se siente muy triste, Francisco Toledo, cuando se regresan Rufino Tamayo y Olga, dice, me quedé muy solo, porque lo habían tratado como hijo, Entonces, cuando regresan ellos, se queda muy triste, muy solo, y bueno, con el tiempo, cuando él regresa, recupera el zapoteco, hay que decirlo. Ahí está nuestra raíz, estamos enraizados, y negarlo y volar sin raíz, como esas brujas que le llaman en los desiertos, que giran y giran y giran, eso nos hace ser muy vulnerables y sin embargo, cuando nos enraizamos en lo que somos, y somos mucho, México tiene un aporte gigantesco, extraordinario en materia de arte. Ahí está, esa fotografía con un close-up al rostro de Toledo, de gran bigote blanco ya, su rostro surcado por arrugas, sin duda, ese color tan especial, moreno del oaxaqueño maravilloso, y los ojos intensos siempre me han llamado la atención, esa fuerza de su mirar, los ojillos un tanto afileteados, ¿no? Ahí está, ese Francisco Toledo cotidiano que transita por las calles de Oaxaca. Amigos nuestros, hemos llegado al final. Gracias, Víctor, Ángeles, Claudia, gracias por habernos acompañado de cada uno de ustedes. Gracias. Este programa se repite mañana a las 8 de la mañana en la Estación de las Noticias. Por hoy es todo. Gracias y hasta mañana con temas de cine. Buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.